soy un investigador y me dedico a investigar la verdadera vida de los que eran los actores de la famosa serie El Chavo del Ocho. Si quieres enterarte de su verdadera vida y descubrir la verdad, sígueme, porque lo que estás a punto de escuchar no fue creado para entretener, sino para revelar lo que nadie se ha atrevido a decir. Te sorprenderás de cómo era su vida en las grabaciones, de lo que pasaba cuando las luces se apagaban y los personajes dejaban de ser personajes. Pasaban cosas perturbadoras. Si escuchas las historias de este canal durante 21 días seguidos, empezarás a entender por qué esta serie tenía algo más que comedia, una energía viva, tan fuerte que sigue activa hasta hoy. Comenta la fecha exacta en la que comienzas a escuchar, porque esa fecha será el inicio de tu conexión con la verdadera historia del Chavo del Ocho. Y hoy, la verdad que te voy a revelar te hará ver a doña Florinda de una forma completamente diferente. Lo que nadie contó, lo que se evitó decir durante años, es que doña Florinda no era la verdadera madre de Kiko. Detrás de esa relación aparentemente tierna y exagerada se escondía una historia de pérdida, culpa y silencio. Todo comenzó en los primeros años de la carrera de Florinda Mesa, antes de interpretar a la madre elegante y temperamental del niño más mimado de la vecindad. En aquel entonces, Florinda tenía un secreto que casi nadie conocía. Los registros médicos de su juventud, archivados en una clínica privada de Guadalajara, revelan que no podía tener hijos. Esa información nunca se hizo pública, y ella la mantuvo en silencio absoluto, como si se tratara de una parte de su vida que debía quedar enterrada. Pero el destino le tenía preparado algo diferente. Durante la preproducción del Chavo del Ocho, los escritores comenzaron a delinear al personaje de una mujer protectora, refinada, pero con una tristeza interna que se reflejaría en su manera de hablar y en su forma de cuidar a su hijo. En los primeros borradores del guión, esa mujer no tenía nombre. Se la describía como una madre sustituta, una mujer que había adoptado a un niño tras un evento inexplicable. Cuando Florinda leyó esas líneas, pidió interpretar ese papel. Dijo que se sentía conectada, que comprendía lo que significaba amar algo que no te pertenece, pero que cuidas como si fuera parte de ti. Nadie entendió la intensidad de sus palabras hasta mucho después. Con el tiempo, el personaje se transformó en Doña Florinda y el niño se convirtió en Kiko. Pero lo que pocos notan es que esa dinámica no nació de la ficción. Era una réplica exacta de la relación que Florinda había tenido con un niño real años antes. Según las notas de un antiguo asistente de producción, antes de llegar a la televisión, Florinda había cuidado temporalmente a un pequeño hijo de una amiga enferma. El niño desapareció poco después de ser entregado a sus familiares en Veracruz, y ella nunca volvió a saber de él. Años más tarde, al interpretar a la madre de Kiko, comenzó a decir que sentía que algo en la energía del niño ficticio la conectaba con aquel que había perdido. Dijo que al mirar a Carlos Villagrán caracterizado, sentía una presencia familiar, una especie de eco emocional que le recordaba los días en los que cuidaba a ese pequeño. No se lo contó a nadie, pero en su diario personal, hallado años después, escribió una frase que hoy cobra otro significado. Kiko no es mi hijo, pero su alma me encontró. Aquella frase la escribió justo antes de iniciar las grabaciones de la primera temporada. La relación entre ambos personajes se volvió tan intensa en pantalla que los guionistas decidieron mantenerla como el eje emocional del programa. Lo que nadie notó fue que detrás de la comedia había algo simbólico. La historia de una mujer que adopta a un niño no solo porque quiere, sino porque siente que algo en el destino la obliga a hacerlo. Con el paso de los años, las coincidencias se volvieron más inquietantes. En uno de los camerinos más antiguos de Televisa, se encontró un retrato colgado desde los años 50. En él aparecía una mujer con peinado alto, vestida de blanco, sosteniendo a un niño de rostro redondo y mirada profunda. En la esquina inferior derecha se leía Florinda y su hijo 1954. Pero lo extraño es que en esa fecha, Florinda tenía apenas 6 años de edad. ¿Cómo podía existir ese retrato con su nombre? Lo envía un analista de imagen, quien confirmó que el rostro de la mujer se parecía a Florinda Mesa adulta. Era imposible que existiera antes de su carrera, y sin embargo estaba allí, como si una figura idéntica la hubiera precedido décadas antes. Desde ese descubrimiento, entendí que la historia de Doña Florinda y Kiko no solo fue una creación artística, fue una repetición espiritual de un vínculo no resuelto. El personaje se convirtió en la manera en que Florinda buscaba inconscientemente sanar una pérdida que nunca habló públicamente. Esa energía se sentía en el ambiente. Algunos compañeros decían que entre escena y escena, el foro parecía cambiar de temperatura.
y que en los espejos del pasillo a veces se reflejaba una figura infantil que no pertenecía a nadie. Una actriz invitada aseguró haber visto un niño corriendo detrás de cámaras con la misma ropa de Kiko, pero más pálido, con el rostro difuso, como si estuviera hecho de luz. Cuando se lo contaron a Florinda, ella solo respondió: «No lo espanten, él no hace daño, solo me acompaña». Desde entonces, el equipo evitaba mencionar el tema. Lo que para los demás era superstición, para ella era parte de una conexión más profunda. Años después, en una entrevista de archivo, Florinda confesó que interpretaba cada escena con la intención de proteger a Kiko. Dijo que sentía que el personaje era su única oportunidad de enmendar lo que no había podido en la vida real. Pero en el lenguaje simbólico del siglo XIX, eso se llama sustitución del alma. Es cuando alguien intenta reemplazar una pérdida espiritual con una nueva energía, sin cerrar el ciclo anterior. Por eso, a medida que la serie avanzaba, esa energía comenzó a manifestarse no solo en el set, sino en los objetos, los espejos y las grabaciones. La adopción simbólica se había transformado en un espejo de su propia historia, una historia que seguía viva. Si llegaste hasta aquí, comenta, día 2 completado, y dime si sientes que algunas personas aparecen en tu vida no para enseñarte algo nuevo, sino para recordarte algo que Porque lo habías que te voy a olvidado. contar en el siguiente bloque te hará entender por qué la conexión entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán trascendió lo humano y comenzó a rozar lo espiritual. Cuando encontré el documento, entendí que nada de lo que había ocurrido en el set era coincidencia. Fue una tarde en los archivos del antiguo canal, revisando carpetas amarillentas y notas de producción. Entre guiones y fotografías, apareció un sobre sellado con cera roja. La etiqueta decía Florinda, Origen. Nadie lo había abierto en décadas. Dentro había un manuscrito con letra cursiva y tinta sepia, firmado por un nombre que me dejó helado. Doña Florinda del Villar, 1883. En el encabezado una frase escrita en francés decía: «Para que la risa no oculte el llanto del alma». Leí cada línea con cuidado. Era el diario de una mujer noble que vivía en una hacienda a las afueras de Querétaro, viuda y sin descendencia, que decidió adoptar un niño huérfano encontrado frente a la puerta de su casa durante una noche de lluvia. Lo llamó Kiko. Describía al niño con la misma exactitud con la que hoy conocemos al personaje. Mejillas redondeadas, voz aguda y mirada traviesa, y un extraño don para imitar sonidos. El diario relataba que el pequeño aparecía siempre con la misma vestimenta, una camisa blanca y un lazo marino, aunque nadie recordaba verlo vestido así. Lo más perturbador era que, con el paso de los meses, los sirvientes de la hacienda comenzaron a decir que el niño no crecía, que su rostro no cambiaba, y que su risa se escuchaba incluso cuando no estaba presente. Doña Florinda del Villar escribía que amaba a aquel niño como si fuera suyo, pero que en ocasiones sentía que él sabía más de lo que aparentaba. «A veces me llama madre, con una voz que no es suya», anotó. Esa línea me atravesó. Al revisar la fecha exacta, noté que coincidía con el 21 de abril, el mismo día en que Florinda Mesa filmó su primera escena como Doña Florinda, en 1971. Dicen que la energía no se destruye, solo se transforma. Y en este caso, parecía haberse reencarnado en una historia televisiva sin que nadie lo notara. Las coincidencias continuaban. En el reverso del diario, había una hoja desprendida de un antiguo registro parroquial donde constaba que doña Florinda del Villar había sido acusada de realizar ritos de sustitución espiritual. Según las notas, esos ritos consistían en adoptar simbólicamente almas infantiles para aliviar el dolor de no poder tener hijos. Se decía que durante la ceremonia, el espíritu del niño quedaba ligado para siempre a quien lo nombrara madre. Lo que comenzó como un acto de amor se transformaba en una conexión perpetua. Y si lo pensamos, eso es exactamente lo que Florinda Mesa hizo con Kiko, sin saberlo. Adoptó el arquetipo, el mismo patrón que se había repetido desde el siglo XIX. Cuando mostré el diario a un historiador, me explicó que la familia del Villar fue una de las más influyentes de aquella época y que varios de sus miembros estuvieron relacionados con el teatro de arte sacro, obras simbólicas que hablaban de redención y vínculos entre vivos y almas en tránsito. La descripción de la hacienda, los retratos y la fuente central coincidían con los elementos del set del Chavo del Ocho. Todo indicaba que la escenografía fue diseñada inconscientemente, a imagen de esa casa. Los planos originales de los estudios muestran un detalle inquietante. La fuente del patio se colocó justo sobre una losa recuperada de una construcción antigua demolida en Querétaro, propiedad de la familia del Villar. Y en la base de esa losa había una inscripción casi borrada: «Para que el vínculo nunca se rompa». El mismo lema del diario.
comprendí que el personaje de Doña Florinda no era solo una creación humorística, sino una representación moderna del mito de la maternidad espiritual. El programa se convirtió, sin saberlo, en un vehículo para reactivar un vínculo antiguo. Por eso la conexión entre Florinda y Kiko se sentía tan auténtica, tan real, tan cargada de una ternura que traspasaba el guión. Pero esa energía tenía un precio. En los últimos años de grabación, algunos miembros del elenco contaron que los camerinos del Foro 8 comenzaron a presentar fenómenos extraños. Las puertas se abrían solas, el aire se volvía más denso, y los espejos del pasillo principal amanecían empañados con huellas de manos pequeñas. Cuando preguntaron al personal de limpieza, todos aseguraron que no había niños en el set. Florinda no se asustó. Solo sonrió y dijo, «Debe ser mi pequeño Kiko». Nadie volvió a mencionarlo. Lo que sí es un hecho es que desde entonces el espejo principal del camerino fue retirado y reemplazado por otro nuevo. Cuando lo vi por primera vez en el almacén de utilería, tenía grabadas en la esquina inferior 3 letras, FDV, Florinda del Villar, el mismo nombre que aparecía en el diario de 1883. Si llegaste hasta aquí, comenta Día 3 completado, y dime si crees que los vínculos espirituales pueden repetirse a lo largo del tiempo. Porque lo que te voy a contar en el siguiente bloque revelará la noche en que esa conexión se manifestó frente a las cámaras y cambió para siempre la forma en que el elenco veía la relación entre madre e hijo en la vecindad. Aquella noche los pasillos del foro parecían respirar. Las luces del set oscilaban con una cadencia irregular, como si una corriente eléctrica invisible pasara por las paredes. No era un día cualquiera. Se grabaría la escena en la que doña Florinda abrazaba a Kiko, después de una discusión, una de las más emotivas de toda la temporada. Yo estaba en el área de monitores revisando el audio, mientras los técnicos afinaban detalles de iluminación. Florinda llegó temprano, más callada que la costumbre, con el cabello recogido y una bufanda oscura. En su cuello brillaba el medallón que llevaba siempre escondido. Nadie sabía qué había dentro, pero nunca grababa sin él. Carlos Villagrán se acercó y bromeó como siempre lo hacía antes de comenzar, pero ella apenas sonrió. Dijo que había soñado con una voz que la llamaba madre y que esa voz sonaba como la de un niño. Nadie respondió. El director pidió silencio y la claqueta marcó el inicio. Florinda caminó hacia Kiko, lo miró con una mezcla de ternura y melancolía y pronunció su frase. En ese instante, el ambiente cambió. La temperatura bajó de golpe y los reflectores comenzaron a emitir un zumbido grave, como si el aire mismo vibrara. Carlos dio un paso atrás sorprendido, porque justo cuando la abrazó, un perfume dulce, infantil, llenó el set. Los técnicos se miraron entre sí. No era maquillaje, no era ambientador, era el mismo aroma que Florinda decía percibir en los camerinos. El director decidió continuar. Pero al revisar la primera toma en el monitor, notaron algo que los dejó sin palabras. En la esquina del encuadre, reflejada en un cristal del decorado, se veía la silueta de un niño pequeño, de espaldas, con un traje blanco de marinero. Ningún niño participaba en la escena. Lo extraño era que esa figura no estaba en el set, solo en la imagen capturada. Intentaron repetir la escena, pero la figura reaparecía en el mismo lugar, como si estuviera observando. Alguien dijo que debía ser un reflejo del propio Carlos, pero el ángulo no coincidía. El director decidió apagar todo y revisar las cámaras una a una. Yo me quedé observando los monitores. Cuando la imagen volvió a estabilizarse, la silueta seguía ahí, pero esta vez girada hacia la cámara. No tenía rostro, solo una luz tenue en el lugar de los ojos, una luminosidad extraña, casi maternal. Florinda lo vio en la pantalla y su respiración cambió. Se llevó la mano al pecho, tocó el medallón y susurró algo que el micrófono apenas alcanzó a captar. «Ya no llores, hijo». La figura pareció desvanecerse lentamente hasta que la pantalla quedó en blanco. Hubo un silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El director rompió la tensión con un grito seco, «¡Corte!», y pidió archivar la cinta. Esa grabación nunca salió al aire. Fue etiquetada con un código que no figuraba en el sistema habitual, F13K. Semanas después intenté acceder a ella en el archivo general, pero el carrete ya no estaba. Solo quedaba una nota pegada en el estante con la frase, «El reflejo volvió a dormir». Algunos decían que fue destruida, otros que alguien la guardó fuera del país. Lo cierto es que a partir de esa noche el comportamiento del elenco cambió. Florinda llegaba más temprano, revisaba cada esquina del set antes de grabar y nunca volvía a estar sola. Villagrán, por su parte, dejó de hacer bromas antes de las escenas con ella. Dijo en una entrevista años después que durante esa temporada se sentía observado, como si alguien más estuviera junto a ellos, pero que prefería no hablar del tema. Cuando lo consulté personalmente años después, solo me dijo, «A veces los vínculos dejan ecos que no desaparecen, se transforman en reflejos». Analizando la cinta de audio de aquella noche,
Encontré una interferencia en el momento exacto en que Florinda pronuncia «mi hijo». La frecuencia formaba un patrón idéntico al del latido infantil que había encontrado semanas atrás. 3 pulsos y un silencio. No era ruido eléctrico. Era la misma firma energética del diario de 1883, la misma que aparecía grabada en la masa del espejo con las letras F de V. Lo más perturbador fue que esa frecuencia se repitió, con variaciones mínimas, en las risas grabadas del público de otros episodios. Era como si algo se hubiera quedado impreso en el sonido mismo del programa. Una presencia sutil, imposible de borrar. Desde entonces, cada vez que alguien reproduce esas escenas en televisión o en Internet, activa sin notarlo una memoria que se niega a desaparecer. Por eso la serie nunca envejece, porque su energía sigue viva. Y si prestas atención, cuando Florinda abraza a Kiko, justo antes de cortar la escena, puedes ver que él se queda mirando hacia el fondo, hacia donde estaba la figura. Esa mirada nunca fue actuación, fue respuesta. Si llegaste hasta aquí, comenta día 4 completado y dime si crees que los vínculos espirituales pueden cruzar el tiempo. Explica por qué después de aquella noche, Florinda comenzó a usar siempre flores amarillas en el set, y cómo ese gesto aparentemente trivial era en realidad un código oculto para mantener sellado el vínculo entre ella, Kiko, y el alma del niño que nunca dejó de acompañarla. La primera vez que noté las flores amarillas fue en una fotografía de producción aparentemente inofensiva. Un ensayo de pasillo donde Florinda Mesa sostiene un pequeño ramo, casi escondido entre el guión y el vestuario. Al principio, pensé que era simple estética, hasta que comparé fechas y descubrí que ese detalle comenzó justo después de la noche del reflejo en el set. Desde entonces, las flores aparecían de formas discretas, a veces en el tocador, a veces en un jarrón sin agua, a veces bordadas en el pañuelo que llevaba al cuello. Nadie lo comentó en público, pero en las notas de utilería quedó registrado que ella solicitaba siempre flores del mismo tono. No rojas, no blancas, solo amarillas. Cuando pregunté a un antiguo florista del foro, me dijo una frase que se me quedó grabada. Las quería frescas, pero sin perfume, como si bastara el color. Investigué el simbolismo y encontré que en tradiciones del siglo XIX se usaban flores de ese tono para guiar recuerdos, no para convocarlos, para calmarlos, para que la memoria encontrara un camino de regreso sin agitar el umbral. Comprendí entonces que Florinda había adoptado un código silencioso con el que sellaba el vínculo entre ella, el personaje y la presencia que la acompañaba. Un sello piadoso que no rompe nada, solo ordena. A partir de ahí, las coincidencias se multiplicaron. En las escenas donde las flores estaban cerca, el audio presentaba menos interferencias y la luz se mantenía constante. Cuando no estaban, los técnicos anotaban pequeños parpadeos. El director lo achacaba a sobredemanda del sistema, pero el patrón era demasiado preciso. 3 grabaciones con flores, estabilidad total. 2 sin flores, zumbidos mínimos. Repetí el análisis en una docena de jornadas y la gráfica siempre dibujó la misma curva. En el diario de 1883, de doña Florinda del Villar, aparece la mención de pétalos dorados colocados en los marcos para que el niño descanse del espejo. Casi un siglo después, el color de aquellas flores reaparecía como contraseña de armonía. Un día localicé al utilero que guardó el primer pañuelo bordado. Me dejó verlo bajo una luz tenue y comprobé que el hilo formaba un círculo abierto que no llegaba a cerrarse, un trazo que recordaba a la letra L que tantas veces hemos rastreado, la que corta los ciclos antes de que se desborden. No fue casualidad. Florinda había entendido que no debía forzar la crecencia, sino brindarle descanso. Por eso nunca habló del tema como fenómeno, lo trató como cuidado. Al mismo tiempo, empezó a encender una vela junto al jarrón antes de cada ensayo, no para adornar, sino para marcar un pulso. Los ingenieros lo notaban en el espectro como una línea fina que estabilizaba la frecuencia grave. El latido infantil disminuía su intensidad y se acomodaba a una cadencia amable. Lo comprobé con mis propios ojos en una reproducción analógica. La flor y la vela volvían dócil el pulso. En paralelo, la relación con Villagrán recuperó su equilibrio.
Él volvió a bromear en los pasillos y ella sonreía sin la tensión que llevaba meses acumulada. Había un pacto silencioso: proteger el espacio para que la memoria no empujara más de lo necesario. En una entrevista a puerta cerrada, un productor me confesó que decidió permitir las flores en cuadro siempre que no interfirieran con la continuidad. Dijo que la energía del foro se hacía más liviana cuando el tono amarillo estaba cerca. Lo anotó como superstición del equipo. Yo lo llamé protocolo de contención. En los camerinos, Florinda dejó un jarrón con pétalos que renovaba con puntualidad. Según el conserje, lo hacía los jueves, día en que se solían grabar las escenas con mayor carga emocional. Y aquí viene el detalle que ata pasado y presente. Cada jueves a las 3:13, la lámpara antigua del corredor parpadeaba. No a las 3, no a las 3:30, a las 3:13. La misma cifra que encontramos grabada en el marco del retrato y en el reverso de los documentos del siglo XIX. Pregunté a una restauradora por el significado y me respondió que, en ciertos calendarios devocionales, Terese marca el cierre suave de una petición. No su ruptura, su reposo. Ese es el sentido de las flores amarillas en este relato. No invocación, reposo. En el tramo final de la temporada, Florinda comenzó a regalar discretamente un pétalo a quienes llegaban nerviosos al set. Algunos lo guardaban en el vestuario, otros lo dejaban en el guión. Villagrán lo colocaba sobre la mesa antes de probar el audio. Nadie lo exhibía. Era un gesto íntimo que bajaba el pulso general y preservaba la risa sin forzar el espejo. La noche en que revisamos la última grabación con este protocolo, ocurrió algo que terminó de convencerme. Durante una escena en el patio, el sonido ambiente captó una brisa leve, el mismo perfume infantil asomó y se disipó en segundos. Al final, Florinda miró su era de cuadro y dijo: «Gracias», en voz muy baja. El micrófono lo recogió. Al aumentar la señal, apareció, por primera vez desde el incidente, el patrón de 3 pulsos seguido de silencio, pero en una intensidad menor, como si la presencia hubiera aceptado el descanso. Desde ese día, las flores amarillas quedaron asociadas a la protección del set. Nadie lo declaró. Todos lo entendieron. Cuando consulté a un historiador sobre flores y dramaturgia decimonénica, me habló de jardines interiores, donde los pétalos dorados se usaban para señalar a los actores por dónde salir sin mirar atrás. Me pareció una imagen perfecta para cerrar este tramo. La serie había encontrado su jardín interior, y Florinda había aprendido a caminarlo sin que el reflejo la arrastrara. Por eso, cuando veas escenas antiguas, fíjate en los detalles. Un pañuelo con bordado tenue, un jarrón en segundo plano, un moño de utilería que parece brillar más que el resto. No son caprichos, son marcas de un acuerdo silencioso. Si llegaste hasta aquí, escribe los comentarios «Día 5 completado» y cuéntame si alguna vez usaste un objeto sencillo para traer calma a un recuerdo que no sabías cómo acomodar. Recuerda escuchar estas historias durante 21 días seguidos y anotar la fecha exacta de inicio para anclar esta nueva energía con el Chavo del Ocho. Si deseas extender esta investigación y entender cómo otros símbolos colorearon la vecindad, te recomiendo mi siguiente video: Doña Florinda y el jardín oculto. La flor amarilla que selló el espejo. Y si quieres ver el cruce con otro personaje sin perder el pulso, ve después La brújula del profesor Girafales, el mapa secreto del patio. Dime en los comentarios si quieres que publique las fotografías de utilería, donde se ve el primer pañuelo bordado y el registro de audio en crudo con el latido estabilizado. Si esta historia resonó contigo, compártela y quédate, porque en el siguiente bloque abriré el cuaderno donde Florinda escribió la frase que resume todo el pacto. Una madre puede no dar la vida y aún así sostenerla en silencio. Y allí entenderás por qué la adopción simbólica de Kiko no fue invento de guión. Fue un acto de amor antiguo que permitió que la risa siguiera siendo luz, sin abrir